Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a esta página de Instagram, de Facebook, si puedo de YouTube. Y el tema que voy a tratar hoy sobre Juan el Bautista. ¿Por qué sobre Juan el Bautista? Con lo de Son of Freedom, la película que acaba de salir, dirigida por Eduardo Verástegui. Esta película ha causado una gran conmoción y ha causado un revuelo y ha hecho que se levante un movimiento a favor de los derechos de los niños, a favor de los derechos de los oprimidos, y creo que no va a ser lo primero que va a surgir. Creo que van a surgir movimientos en contra de la maldad en los últimos tiempos y en este tiempo que viene. O sea, el ministerio de Juan el Bautista está resucitando en este tiempo. El ministerio de Juan el Bautista y el llamado de mucha gente a llamar al arrepentimiento, a la integridad y a la denuncia va a crecer y van a haber mucha gente que va a morir por esa causa. Entonces yo creo que lo que está pasando con la película es un levantar de gente que tiene el llamado para hacer esto. Gente que es como Juan el Bautista de su generación. Y hay unas generaciones muy específicas en la Biblia. Por ejemplo, la generación del Éxodo, que vio los milagros de Dios, el poder de Dios. Y Moisés se levantó como un valiente que levantó su vara contra el faraón, contra el poder más opresivo de su época, contra el poder más ocultista de su época, tanto que él había crecido en la casa de faraón, pero cuando Dios lo llama, Dios le dice que debe sacar a Israel de allí, porque Dios tiene un llamado para Israel desde Abraham. Y él se levanta contra el poder más opresivo de la tierra con el poder de Dios a liberar a Israel. Y la generación de Juan el Bautista, o cuando nace Juan el Bautista, que es la misma generación en la que nace Jesús, también surge este ministerio precursor o este ministerio de denuncia o este movimiento de arrepentimiento generalizado, porque también la sociedad estaba en un punto de declive, estaba en la peor etapa de la humanidad, cuando el Imperio Romano había tomado todo, cuando la perversión estaba a punto de explotar, cuando Jerusalén estaba a punto de explotar, de bullir, cuando todo estaba perdido. Entonces cuando viene Jesús, nace en un punto de la historia, en un punto de inflexión, donde se necesitaba el ministerio precursor de Juan el Bautista, y luego Jesús también ocupó este ministerio, ¿no? De llamar al arrepentimiento, de hablar el que viene el juicio de Dios. Y sabemos que el juicio de Dios vino en esa generación en el año 72, cuando Jerusalén fue borrada del mapa por los ejércitos romanos. Y el juicio de Dios venía sobre esta nación y sobre las naciones también. Entonces, por eso es que en ese tiempo ellos esperaban que se cumplieran todas las profecías y que el Mesías viniera del cielo, porque era un tiempo tan de tanta convulsión. Pero cuando Jesús resucita y aparece a sus discípulos, les dice que a ellos no les corresponde saber los tiempos o las sazones. Entonces, que el reino de Israel va a ser restaurado y el reino de Dios va a venir a la tierra cuando sea el tiempo. Creo que esta última generación es una generación también del ministerio precursor. Lo que está pasando con la película es simplemente parte del ministerio precursor de Juan el Bautista, donde dice en Mateo 3, ¿cierto? Dice que en todo el capítulo 3 habla sobre el ministerio de Juan el Bautista. Dice que el hacha está puesta allí, que ya está a punto de ser cortado el árbol, que es el árbol que está en la profecía de Daniel 5, Daniel 4, 5, no recuerdo la profecía del Daniel 4, donde dice que el árbol va a ser puesto y que va a caer el árbol de las naciones, que es la Babilonia, donde todo el mundo reposa, donde todo el mundo va y busca amparo en ese árbol. El árbol va a ser cortado, y el árbol fue cortado en los días de Daniel, y creo que para este tiempo final, antes de que se cumpla toda la profecía bíblica, están haciendo el ministerio precursor, y yo creo que lo que está haciendo Son of Freedom es algo de lo que Dios está preparando para nosotros en el último tiempo. Está preparando un ministerio de gente que no solamente va a sacar gente de la esclavitud, es que este mal de la esclavitud y este mal de la opresión como tal, de la esclavización de las personas, es la característica detonante de toda sociedad que ha llegado hasta el punto de declive más bajo. Nosotros podemos tener carros de lujo, nosotros podemos tener los mejores celulares, nosotros podemos tener toda la vida perfecta que te ocurre en las redes sociales, pero mientras la esclavitud de las personas siga ocurriendo en medio de nosotros, la sociedad está en su máximo declive. Sabemos cómo está el componente moral, sabemos cómo está el componente de la perversión, sabemos cómo está la degradación social, ¿cierto? Entonces hay que ser valiente para eso, hay que ser valiente para afrontar
no solamente la cancelación por lo que tú digas acerca de un tema, no solamente que las grandes multinacionales que están completamente corrompidas y están llenas de Satanás, te van a atacar con todos sus recursos, todo lo que pueden, sino que también hay que ser valiente para que nosotros mismos en nuestras debilidades no sucumbamos ante todos estos gigantes. Entonces yo creo que Dios está levantando personas que crezcan y se levanten contra el gigante en este tiempo. Entonces, lo que está pasando con toda la película Sound of Freedom, creo que es como la punta del iceberg del ministerio precursor de Juan el Bautista de los últimos tiempos, antes de que Cristo aparezca. Es el ministerio que está sacando a las personas de la esclavitud, que está sentando un presidente y está diciendo, mira, la sociedad está mal por esto, esto y esto, y este es Jesucristo. Este es Jesucristo, el Mesías venidero, y este es el estilo de reino que debes vivir antes, pre preparándote para que Él vuelva. Entonces, no es algo menor lo que está pasando con esto y con muchas otras cosas que se están levantando, con muchas otras personas a las que Dios está llamando en su contexto, en su comunidad, a cruzar barreras culturales, a cruzar barreras de legales aún, porque a veces todo esto es legal, y toca sentar un precedente y toca pararse. Yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo, no solamente por ellos, para que Dios les dé valentía, sino para que yo pueda encajar en ese llamado, para que yo sea valiente a la hora de no solamente defender los principios, sino rescatar a personas que están perdidas, porque tanto los opresores como los que están esclavizados están perdidos, o sea, están sin Jesús, están sin Dios. Entonces, tanto el que está en la esclavitud como el que está oprimido, tanto el que está perseguido como el perseguidor están cegados, no pueden conocer la verdad, y creo que necesitamos valentía para este tiempo, y con mucho temor de Dios digo, necesitamos ser esos precursores y esas personas de integridad que el mundo necesita hoy, o sea, que el mundo necesita personas de integridad hoy. A veces yo miro a mí mismo, digo, veo mis debilidades y digo, uy, Dios mío, pero esto que se viene es grande, o sea, lo que está pasando en el mundo en cuanto a lo que se viene es grande, o sea, son cosas épicas del reino, son cosas muy grandes, o sea, no es solamente un cineasta que saca una película, sino que va a ser mucha gente que va a sacar series, va a ser mucha gente que va a hablar por redes sociales, va a haber mucha gente que va a hacer movimientos sociales, políticos, todo para atraer unos cambios, o por lo menos para anunciar el reino, ¿cierto? Para anunciar el reino de Dios. Y cada vez que yo veo todo esto que se está levantando, este espíritu que se está levantando, no solamente de aborto, como lo decía en videos anteriores, que está persiguiendo a la simiente del último tiempo para que no nazca esa generación que va a ser la generación que va a traer la progresión del reino de Dios, sino que también veo al emperador romano cómo quiere esclavizar a los niños, cómo quiere tomar a los niños, pervertirlos y esclavizarlos. Eso lo vemos de pronto en las historias de los emperadores romanos, vemos cómo ellos tenían islas con niños, donde los esclavizaban no solamente laboralmente, sino sexualmente. Ese espíritu, ese emperador romano lo veo levantarse con mucha, mucha, mucha fuerza en este tiempo, y por eso sé que estamos entrando al tiempo de crisis tal como lo vivió, la crisis moral y espiritual que tenía el Imperio Romano. Estamos viendo cómo se vuelve a levantar ese Imperio Romano, ese emperador romano, y por eso hay que ser firmes y tener ese fuego, el espíritu que tenían los apóstoles, esa convicción clara para enfrentarse a esto, porque si no, esto te va a abrumar, esto te va a ganar, vas a ser un cobarde que no vas a poder asumir todo esto, y creo que para eso necesitamos del Espíritu Santo, que el mismo Espíritu Santo en nosotros nos ayude a cambiar muchas cosas de nuestro carácter que no son conforme a Él, que no son conforme a su voluntad, y asimismo poder enfrentar lo que en la sociedad no es conforme al carácter de Dios, lo que en la sociedad no es conforme a Cristo. Entonces le pido al Señor por fuerzas para estos cineastas que son valientes, para estos actores que son valientes, para estos famosos que están poniendo su fama, están arriesgando su fama. Mucha gente a veces cuando son estos movimientos está tratando de ganar fama a través de los movimientos, pero los que ya tienen fama están arriesgando todo por dar a conocer esto, por promocionar esto. Y es como una bola que dice, el primero que sea valiente y se atreva, los otros lo van a seguir y va a inspirar a otros. O sea, que Dios nos ayude a ser ese inspirador de otros,
y que Dios nos ayude a seguir el movimiento de su espíritu, porque el reino de Dios es una progresión. Y desde los días de Juan el Bautista, como dicen en Mateo, también en Mateo 11, cuando habla Jesús de Juan el Bautista, habla de una persona muy radical para Dios, habla de una persona que no ha habido otra persona nacido de mujer hasta ese momento que haya sido como Juan el Bautista, tan radical, tan lleno de fuego, tan lleno de convicción. Pero Jesús luego lanza el reto y dice, bueno, en el reino de Dios, aún el más pequeño es más grande que Juan el Bautista. Entonces lo que Jesús está pidiendo de nosotros es ese mismo espíritu radical, ese mismo convencimiento, esa misma convicción, que en nosotros haya el mismo arrepentimiento, que en nosotros haya el mismo deseo de cambio, ¿cierto? Pero que también nosotros sentemos un precedente para enfrentar a los gigantes que vienen en el tiempo final, porque se vienen gigantes y nosotros no podemos estar simplemente neutros, nosotros no podemos estar simplemente entretenidos, nosotros no podemos estar simplemente divirtiéndonos cuando vienen gigantes. Y no digo que el gozo del Señor no esté en nuestra vida, sí, pero la batalla que viene es para guerreros, la batalla que viene es para valientes, y creo que Dios está llamando a personas en los lugares menos inesperados, en el mismo Hollywood. Dios está llamando entre la industria de la música, gente que, o sea, tú no has visto los ejemplos de la gente en la industria de la música que lo dejó todo y comenzaron a seguir a Cristo. No has visto los ejemplos en el Hollywood, en lugares perversos que uno puede decir, uy, Dios mío, qué bueno puede salir de ahí. Dios está llamando a gente de todos los lugares para sentar un precedente, para sentar un precedente, para entregar sus vidas por el Evangelio. Y yo quiero estar a ese nivel porque yo siento que pues no lo estoy, o sea, que estoy caminando hacia allá con uñas y dientes, pero que quiero llegar a ese nivel de decir, mi vida es un ejemplo para el tiempo final. Lo que yo estoy viviendo es un ejemplo para otros y quiere inspirar a otros a caminar con Jesús, a pesar del costo alto, porque es un costo muy alto, es un costo muy alto en la vida personal, es un costo muy alto en la sociedad, o sea, es un costo muy alto, y estamos enfrentando poderes políticos, económicos, que dependen de poderes espirituales en lugares celestes, que están viendo amenazados en este tiempo porque el Señor está avanzando su reino y está sacudiendo estructuras. Entonces yo quiero ser de los que están allí en la cabeza de esta batalla, y quiero conocer más a Jesús, quiero conocer más a Dios íntimamente, porque creo que esa batalla lo que hace es afirmarte más y conocer más a tu Dios. Entonces como dice el profeta Daniel, también habla sobre el tiempo final y dice que el que conoce a su Dios con lisonjas tratará de seducir a los que violan el pacto, a los que quebrantan el pacto con Dios. Pero el pueblo que conoce a Dios se mantendrá firme. Entonces el mantenerse firme tiene que ver con conocer a Dios. Y el conocer a Dios tiene que ver con mantenerse firme. O sea, no puedes mantenerte firme si no conoces profundamente a Dios. Y el mantenerte firme te hace aún conocer más a Dios. Entonces yo creo que entrar en ese ciclo de mantenerme firme y conocer al Señor, porque creo que eso es lo que nos va a hacer victoriosos en este tiempo. Y creo que queda muy pocos años de libertades, quedan muy pocos años en que se pueda hablar esto por redes sociales, y creo que debemos estar preparados, creo que debemos estar preparados, llenos de gozo, porque sabiendo que nuestra salvación está cerca, sabiendo que porque las profecías se van a cumplir, porque el reino de Dios es una progresión, el reino de Dios no está en el mismo estado que estaba hace 20, 60, ni siquiera en la época de Jesús. Lo que iniciaron los apóstoles fue un fuego y una cosa impresionante, y fue un precedente impresionante de gente que vivió bajo los principios y bajo el fuego de Dios. Pero lo que viene para el último tiempo es global, no es solamente Jerusalén, Samaria, no, ya, ahora sí se está cumpliendo lo que el maestro pidió, hasta lo último de la tierra. Y hay un movimiento global apostólico que es como la gente con los principios claros de Dios, con la gente con la integridad clara, con la santidad de Dios, y al mismo tiempo con el gozo de Dios, pero está sentando un presidente y enfrentando a las tinieblas como nunca. Entonces, eso es lo que me dejó todo el análisis que hago de este Sound of Freedom, todo cuando veo estos personajes que están enfrentando a las culturas progres, al espíritu del anticristo, y que están enfrentando ideológicamente, y que Dios tiene que sostener, es Dios el que los ha llamado, no hay no hay otra cosa, otra explicación para eso, para que unas personas decidan enfrentar toda esta cultura que hay ahora, todo este espíritu que se mueve ahora. Eso es porque Dios los llamó. Entonces apoya las películas,
apoya al contenido, apoya a los cantantes cristianos porque hay que meterse al mainstream y poner a sonar la adoración a Dios, la alabanza a Dios. Apoya a tus amigos artistas cristianos, produce cosas cristianas, o sea, produce cosas que sean de un corazón cristiano, o sea, si tú eres zapatero, si tú eres lo que sea, hazlo con el corazón para el Señor. Si tú eres abogado, hazlo con el corazón para el Señor. Sírvele a tu generación con lo que tienes. No tienes que ser pastor, no tienes que ser misionero, no tienes que ser evangelista, pero plántate en el ministerio precursor, en la valentía que demandan estos tiempos. Plántate en la valentía que demandan estos tiempos y en tu trabajo toca hacer lo mejor que puedes con tu trabajo, si es el que tiene ahora y no puedes tener otro. Sé un apóstol o un servidor de Jesucristo en tu trabajo, sé un servidor de Cristo en tu trabajo y plántate con los principios porque créeme, la batalla llega a cualquier esfera, no tienes que ser político, no tienes que ser artista, no tienes que estar en los medios, a cualquiera de las esferas, ahora que se van a establecer leyes anticristianas, que se van a establecer leyes anti Dios, todo esto va a tocar toda la sociedad. Entonces es tiempo de como de que los principios y la presencia de Dios nos acompañen y nos formen en eso, nos hagan firmes ante la embestida del enemigo y el espíritu de Roma, el espíritu de emperador romano, que sabemos que toda la cultura de ahora es el espíritu del emperador romano, es el espíritu del emperador romano que viene y sabemos en que va a desencadenar en la cúspide final, ¿cierto? En la cúspide final de la humanidad haciéndose Dios y que toda esta inteligencia artificial se va a salir en un momento de control y va a ser como el que le va a dar vida a algo y va a ser el que va a controlar a la humanidad y se va a levantar un gran líder, ¿cierto? Que va a ser el líder que supuestamente es el Salvador, pero sabemos que es el hijo de iniquidad, como lo nombra Pablo en sus epístolas, como dicen Tesalonicenses, como dice también el apóstol Juan, que el espíritu del anticristo ya estaba en ese tiempo. Entonces, si estaba en ese tiempo operando, imagínate ahora, o sea, si en ese tiempo estaba operando, mucho más ahora que el reino de Dios ha avanzado más. O sea, hay una avanzada del reino de Dios y el reino de Dios es una progresión que no está igual, está creciendo y está invadiendo la tierra. Entonces, mucho más la batalla se hace más feroz en este tiempo final. Entonces, te animo a que analices todas las cosas que pasan socialmente como algo que espiritualmente se está moviendo también, ¿no? Que el Espíritu Santo te muestre que es lo que se está moviendo. Con lo de Sound of Freedom, me causó muchísimo fuego en mi corazón saber que hay gente que se está levantando para sentar esa voz y para ser como el Juan el Bautista de su generación y decirle al rey Herodes, no te lícito esto, tú estás en pecado, tienes que arrepentirte y para decirle a la sociedad, el hacha está puesta y el Señor viene a cortar. Entonces yo creo que ese es el Evangelio también, no solamente decirle a las personas que Dios las ama, porque sí, Dios las ama, pero Dios no quiere como que sus vidas sigan igual y que sigan siendo enemigos de Él, porque viene el día del juicio, viene el día en que viene a juzgar la tierra y que viene a cortar el pecado en un día. Es que eso ocurrió en la cruz, ¿cierto? El cortar el pecado en un día es profético de que ocurrió en la cruz, pero el cortar el pecado en un día también va a ser literal, no solamente espiritual en los corazones, sino que el cortar el pecado, yo borrar la tierra, el pecado de la tierra en un día. Entonces eso es drástico y eso a veces se nos olvida que el Evangelio también es eso. Entonces que ese ministerio precursor de Juan el Bautista nos invada y nos lleve a ser cada vez más como Jesús, que nos lleve a conocer más a Jesús y a darlo a conocer a las personas. Entonces te invito a que veas la película cuando venga, a que invites amigos a verla, a que te unas al movimiento y que si tú en tus manos está poder hacer algo, poder hacer algo así sea en tus redes sociales, poder hacer algo literalmente físicamente por alguien, hazlo porque ese es tu ministerio precursor y esa es la iglesia en los últimos tiempos, la iglesia que es como Juan el Bautista, que es como anunciando que el reino viene, pero también haciéndole. Entonces, te bendigo y espero podernos ver más adelante porque voy a seguir publicando cositas en cuanto a lo que se está moviendo. Entonces, muchas gracias. Oren por este ministerio y oren por todos los precursores que Dios está llenando de valentía en sus esferas de la sociedad. ¿Listo? Te bendigo. Hasta pronto. Nos vemos.